Listo, estamos continuando con la pestaña de instrumentos de evaluación. Ya hemos observado justamente aspectos como cuáles son las diferentes políticas que se usan para las preguntas de base estructurada. Hemos utilizado el cómo crear las categorías de preguntas dentro de la plataforma de educación virtual. Ahora lo que vamos a hacer es a generar las preguntas, que es justamente la parte que nos concierne y que nos ha unido en este video. Pues esto es muy sencillo, ¿no? Nos vamos nuevamente acá aquí a este símbolo de herramientas que se denomina acciones aquí en el Moodle, y nos vamos a la opción aún más. En la parte de aún más, recuerde, esto lo hicimos cuando creamos las categorías. Vamos ahora a acceder al enlace que dice preguntas. Listo, como ustedes recordarán, ¿sí? Nos lanza nuevamente hacia el lugar donde están las preguntas, las categorías que ya las habíamos creado, recuerden, ¿se acuerdan? Habíamos creado 3 categorías: matemáticas 1, matemáticas 2 y trigonometría. Y dentro de cada categoría habíamos creado primer EMI, segundo EMI o recuperación. ¿Cuál es la intención? Crearme las preguntas. Digamos que ya está finalizando el primer semestre y deseo crearme un grupo de preguntas para la asignatura de matemáticas 1. Entonces me voy nuevamente al enlace preguntas, y aquí yo debo elegir en qué categoría voy a almacenar esas preguntas. Si yo hago clic en matemáticas 1, se va a almacenar en la raíz de la carpeta matemáticas 1. Pero yo lo que quiero es ubicar dentro del primer semestre de matemáticas 1. Por lo tanto, tengo que irme a otro subdirectorio. En este caso sería primer semestre. Por lo tanto, todas las preguntas que yo cree desde este momento se van a almacenar dentro de la carpeta primer semestre de la carpeta matemáticas 1, que es la asignatura en la que yo quiero generar esas preguntas. Muy bien, entonces como observamos, está vacía esta opción. Significa que no tenemos preguntas, y lo que hacemos es crear una nueva pregunta. Listo, aquí tenemos algunas opciones para crear preguntas. Solo vamos a utilizar la primera opción, que es la más realmente utilizada y que se denomina de opción múltiple, ¿no? Y que también utilizamos dentro del concepto de cuestionario directo. Así que hagamos un clic en opción múltiple y hacemos agregar. ¿Sí? Como vemos, se ha creado ya dentro del primer semestre y nos pide el nombre de la pregunta. Esto es muy importante. Todas las preguntas que estén dentro de esta carpeta deberán tener un nombre. Por facilidad yo voy a poner P1. Es un código simplemente, ¿no? Y acá pongo el enunciado de la pregunta. El enunciado de la pregunta. Entonces, la pregunta, como es matemáticas 1, voy a hacer algo muy simple. ¿Cuál de las siguientes opciones no se considera un número par? Se me ocurre esa pregunta, ¿no? Voy a poner el símbolo de pregunta. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes opciones no se considera un número par? Listo. La puntuación por defecto la dejamos ahí en número 1. Aquí es importante, no lo voy a hacer por temas de tiempo, pero es importante la retroalimentación general, lo que hablábamos en la fase de la revisión de las preguntas de base estructurada. Es importante retroalimentar. La persona al final, cuando sea evaluada, pueda leer esto y decir: por esto me equivoqué, o sí, por esto la respuesta se encuentra bien. Listo, ¿no? Aquí es importante observar esto, ¿no? Una o varias respuestas. Si yo escojo una sola respuesta, significa que va a ser una pregunta, 4 opciones, una sola respuesta. Si yo elijo se permiten varias respuestas, yo puedo tener igualmente una sola pregunta, 4 opciones de respuesta. Puedo elegir más de una opción. Podría elegir 1, 2 o 3 opciones de las 4 o 5 que yo pueda ubicar ahí. Vamos a hacer las dos, ¿no? Vamos a hacer primeramente la de solo una respuesta. Y vamos a contestar esta pregunta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes opciones no se considera un número par? La primera respuesta que yo voy a ubicar es, voy a poner números pares, ¿no? Porque la cual no se considera un número par, ¿no? ¿Cuál no se considera un número par? Entonces voy a poner, por ejemplo, el número 4. Ese es un número par, no debería ser ninguna opción. La elección 2, voy a poner un número 8, ¿sí? No se considera un número par.
le voy a poner la segunda opción, el número 11. Este no es un número par, por lo tanto, como esta va a ser la opción elegida, la calificación va a ser al 100%. Quiere decir que esta es única respuesta. Ya vamos a ver cuándo podemos cambiar más porcentajes. Y vamos a poner una cuarta opción. La cuarta opción va a ser el número 14. ¿Sí? Ahora sí, vamos a guardar. Si quiero puedo utilizar más elecciones. Yo he utilizado siempre 4, que es lo que normalmente se hace. Y puedo hacer un clic en espacios en blanco para poner más opciones. Quiero poner 6, 7, 8 opciones. Yo lo puedo aumentar. Listo, ¿no? Y simplemente lo que hago es guardar los cambios. Ahora en el banco de preguntas dentro del primer hemisemestre ya tenemos la primera pregunta. Miren, la primera pregunta. Si yo quiero visualizar la pregunta, ¿cómo van a verle a los estudiantes? Yo me voy acá a esta opción, a este símbolo de lupita que se denomina vista previa. Hago un clic ahí y comienzo a observar la pregunta, ¿cómo la verían los estudiantes? Miren, ¿cuál de las siguientes opciones no se considera un número par? ¿Sí? Ahí tenemos las opciones. Y lo que hago es elegir obviamente el 11, que es la respuesta. Voy a hacer un enviar y terminar, solamente es una prueba. Y miren, la respuesta es correcta. Voy a comenzar de nuevo. Voy a elegir nuevamente, ahora voy a equivocarme, voy a poner el 14, eso es un par. Y voy a enviar y terminar. La respuesta es incorrecta. Con eso hemos verificado que la pregunta ha sido bien elaborada. Listo. Vamos a hacer una